1136. Twitter, @el Alberto Medina. Siga participando la gente ávida en opinar sobre este tema, Ivonne Melgar, ¿cómo estás, mi estimada? Buenos días. Qué gusto saludarte, Luis Alberto. Pues efectivamente, como sucede con las Olimpiadas, con los deportes, con Río, con las explicaciones culturales de por qué no sacamos medallas, también con la corrupción tenemos que asumir el factor cultural, y no para justificar, sino para justamente ir al corazón del problema. Se ha dicho ahora que tenemos nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, ya que el partido en el poder tuvo un descalabro electoral el 5 de junio, asumiendo la agenda anticorrupción. Se ha dicho que todos tienen que poner a su corrupto en la mira y llevarlo a la justicia. Pareciera ser que esta es ahora una obligación, y sin embargo empezamos a revisar cómo actúa el poder, cómo actúa la propia autoridad judicial, cómo actúa el Ministerio Público, y nos explicamos tantos frenos, tantos candados, tanta imposibilidad de demostrar presuntos delitos por ese sistema político que tenemos, Luis Alberto, y tenemos que hacernos cargo de él. Tenemos que hacernos cargo de quienes estuvieron detrás, decíamos nosotros en nuestra columna, de Guillermo Padres. Tenemos que recordar en ese caso que fue aliado político, pieza fundamental del presidente Felipe Calderón en el año 2010 y 2011, en aquella operación de sacar adelante al delfín del mandatario en turno, que era Ernesto Cordero. Tenemos que recordar que Padres se alió con la dirigencia del PAN de Gustavo Madero y que la respaldaba justo cuando esa dirigencia era firmante del Pacto por México con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que lo ayudó a su reelección el gobernador de Sonora, y que después, en la pasada legislatura, cuando Ricardo Anaya, que hoy es el líder del PAN, era del mismo equipo de Gustavo Madero y coordinador de los diputados panistas, puso toda su inteligencia parlamentaria, toda su sagacidad mediática en favor del entonces gobernador de Sonora ante las acusaciones priistas. Y si vamos al caso hoy del más emblemático gobernador aún en turno, que se dice que se le va a perseguir, que es priista, que es Javier Duarte, en Veracruz, encontramos lo mismo. Él es parte de esa camarilla de gobernadores, de Rodrigo Medina, de Roberto Borges, de César Duarte, de Ivonne Ortega, aunque ahora Ivonne Ortega está al margen. Son los mismos que llevaron al gobernador mexiquense hace 5 o 6 años a la candidatura de su partido para la presidencia. A Javier Duarte de Ochoa le llamó el presidente Peña Nieto, siendo electo, el ejemplo del nuevo PRI, del relevo generacional en el partido del poder. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, cuando arrancó este sexenio, dijo que en Veracruz estaba haciendo la nueva estrategia de seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos una política, un engranaje institucional que ha generado complicidades y ha generado una serie de cadena de favores donde los negocios son parte de la política, la colusión, los favores, el tráfico de influencia, el peculado, y no hay corruptores solitarios como al final nos quieren hacer creer. Son chivos expiatorios en tanto solo pagan de manera individual el problema y no desmontamos todo el andamiaje institucional que les permitió hacer de las suyas. Y sin embargo, claro, asumimos que también son responsables, Luis Alberto. Y lo mismo pasa en el PRD, en Guerrero, que se ha convertido en el nido de la narcopolítica y donde en su momento los principales impulsores de la omisión del Estado fueron postulados por Andrés Manuel López Obrador, por el PRD, por Marcelo Ebrard. Es decir, lo que ahora estamos obligados a hacer, y por eso yo me enojo con las ciertas trampas de la transparencia, de que cuántas botellas de vino se toman en la gubernatura, que cuántos cafés, sí, es importante ese tipo de chistes, pero lo que necesitamos más allá es conocer cómo funciona la maquinaria corruptora, que no es de corruptos solitarios, es de un sistema político que ha permitido que roben los gobernantes en nuestras narices, Luis Alberto. Totalmente. Algún día debe de llegar algún líder
que realmente se preocupe y no vea la corrupción como solo un problema cultural, o que ataque esa cultura. Y sí, tienes razón, pero no hay un valor para acabar con todo eso. Es decir, tiene que haber un líder que le diga, que el empresario que llegue le pide un mochi, que le diga, te voy a invertir y tú vas a ganar. No, tiene que haber un líder, un presidente, un gobernante que diga no. Señores, basta de enriquecerse. No vengo a decir, son las cabezas, aunque digan, es que la sociedad, sí es cierto, nosotros, la sociedad, los medios, pero si no hay un líder con convicción, esto va a seguir igual, y no hemos tenido uno, por eso estamos como estamos y no asumen su papel. Pero bueno, estaremos ahí jugando una especie del gato y el ratón. También la sociedad civil, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, es una organización que dirige María Amparo Casar y algunos colegas periodistas. Sí. Creo que le está dando al clavo, analizar cuál es la dinámica institucional que se construye para generar a estos corruptores, pero vamos a ir muy despacio, y qué bueno que ya hay este tipo de iniciativas. Plenamente, exactamente, muy buen grupo. Gracias, Ivonne, como siempre, un placer. Buenos días. Igualmente, Luis Alberto. Ivonne Melgar Bermejo, que hoy le toca, por cierto, viene para deleitarnos con su sabor en la hora del viernes de sabor de Proyecto Puente. Volvemos. Cerrar un buen trato, charla amena con los amigos, acompañar su cena del mejor vino, disfrutar lo mejor